Bienvenidos a una nueva entrevista. El día de hoy tenemos desde Argentina al arquitecto Marcelo Sella. Seguramente ya has escuchado hablar de él o has visto algunos de sus videos en YouTube donde comparte consejos muy prácticos para aplicar ante problemas comunes que podemos encontrar en nuestra vivienda. Hoy nos comparte más consejos, su experiencia y hablaremos un poco más acerca de la arquitectura sostenible y cómo es que se lleva a cabo la construcción en Argentina. Sin más preámbulos, empecemos con esta entrevista. ¿Qué ¿Cómo tal, vas? ¿Qué Marcelo? tal? Bien, genial. Mira, te cuento que por aquí, por Lima, son ahora todavía ya cerca de las 5 de la tarde. Estamos en casi una etapa de verano, todavía hace un poco de calor. Veo que por ahí ya está un poco de noche. No, en realidad estamos con mucha claridad. Lo que se puede ver por ahí es que no, es un día muy soleado. Acá son las 7 menos 10 aproximadamente y después de las 7 y media empieza a bajar la claridad. Pero acá también es un día soleado y de calor también. Ah, mira que... Pero estamos muy parecidos, no, pero no pensé, claro, que ustedes, claro, tienen 2 horas de diferencia. Es todo un tema. Sí, justamente te comentaba eso por WhatsApp de que esa confusión la tuve. Yo me acordaba que eran las 18 horas y yo todavía estaba en obra, entonces me acordé que eran 2 horas de diferencia y bueno, Claro, tuve claro. que volar. Pero sí, es gratamente poder reunirme contigo y poder conversar de algunos puntos que ya en esta media, 40 minutos que podamos platicar, poder conocerte un poco más, que mi grupo de constructores puedan conocerte y puedan aprender también de ti, poder compartir esas experiencias, esas vivencias que muchas veces en la construcción se tienen y que por su alta variabilidad es algo que nunca dejamos de aprender. Bueno, ojalá pueda servirles. Así que yo estoy a disposición de ustedes, lo que pueda transmitirles. Más que nada, seguramente lo que puedo aportar son los años de experiencia. Más allá de los conocimientos, creo que yo digo que es la única parte buena de que los años transcurran, es acumular experiencia. Por lo demás, después los dolores y toda esta otra cuestión que no viene bien, pero bueno, por lo menos la experiencia siempre se va acumulando y en principio, si uno lo sabe capitalizar bien, ayuda a encarar todo lo que tiene que encarar uno diariamente de otra forma, obviamente, ¿no? Claro, sí, eso es muy importante el tema de la experiencia. Puede haber, digamos, un aprendizaje muy importante, claro, está en la universidad, en los cursos o especializaciones que podamos tener, pero cuando se llevan a la realidad, la experiencia que cada decisión tomamos en obra o en el diseño de un proyecto, es lo que nos va a poder ayudar a resolver problemas en el camino. Y justamente creo que YouTube es uno de los portales más grandes justamente por eso, ¿no? Porque cada persona comparte su propia experiencia. Ahí puede haber, tú puedes buscar un solo tema, pero pueden haber N cantidad de videos y estoy seguro que cada uno de ellos te dejará con algo diferente, algo más interesante, a una solución que quizás uno no la conocía. Justamente partiendo por ese punto, quería consultarte, ¿no? He visto uno de tus videos, uno de los que tienen mayor cantidad de vistas, es por el tema del salitre, ¿no? Es un mal que aqueja a muchos constructores, más que todo familias, que buscan a constructores, a albañiles, ingenieros, arquitectos, para que puedan darle solución. ¿Qué comentario tienes tú, más o menos, qué experiencia has tenido con este problema que estoy seguro también se vive en Argentina? Yo siempre digo que la humedad es digamos, un mal muy democrático porque nos iguala a todos, no hay distinción de clase social ni de posición, nada, porque en realidad todos de alguna forma u otra la sufrimos. En realidad la gente ataca al salitre como un mal. Yo creo que el error es fundamental es partir de ese concepto. El salitre es digamos, un síntoma, en realidad, un síntoma de que está pasando algo. Yo creo que lo más importante de cuando uno va a atacar un síntoma es, en principio, tener en claro que cuando uno lo va a atacar va a hacerlo desaparecer momentáneamente. Pero lo más importante de esto siempre es identificar las causas que lo están produciendo. Entonces, en la medida que tengamos un diagnóstico adecuado, podemos llenarnos de fórmulas, de recetas caseras, de productos del mercado,
no sé, de acciones individuales, pero creo que la opción más inteligente y lo que yo siempre recomiendo a la gente en general, a mis clientes, por ahí, bueno, los asesoro de otra forma, pero digamos aquellos que por ahí te consumen por internet, por YouTube y demás, es que siempre traten de buscar un buen asesoramiento para empezar a darse cuenta dónde están los problemas, cuáles son las causas, atacar las causas y el salitre va a terminar desapareciendo. Después, una vez que accionemos sobre las causas, el salitre va a ir desapareciendo naturalmente. Sí, a lo mejor podemos acelerar el proceso de ataque, digamos, para que desaparezca, pero siempre teniendo en cuenta que en realidad lo principal de toda esta cuestión siempre es atacar las causas. Yo siempre hago hincapié en esta cuestión para que la gente entienda, digamos, que la acción más inteligente es tratar de identificar el mal. Después lo demás viene solo. Claro, claro, eso es muy importante, ¿no? El tema de humedad. Claro, a veces vemos los efectos, ¿no? Que ya son caída de pintura, etcétera. Pero bueno, lo importante es de tener esa filtración para que tranquilamente todo se vaya secando, vaya tomando su lugar. Bueno, creo que me fui un poco más allá del tema y siempre me gusta primero consultar sobre la persona. Veo que tú transmites una buena energía a través de cada uno de tus videos, la paciencia con que explicas cada proceso. Y me gustaría conocer un poco más de ti. ¿De qué parte de Argentina eres? ¿Por qué elegiste estudiar la carrera de arquitectura? ¿No? Que es uno de los puntos que quizás muchos estudiantes o personas que les gusta el tema de la construcción y quizás quieran estudiar arquitectura, que nos comentes un poco más qué fue la arquitectura en el proceso de la universidad para ti. Mi acceso a la arquitectura es bastante atípico. Quizás para una persona que está tanto tiempo dedicada a una carrera, esté acostumbrado a pensar o a oír el discurso de que sí, desde chiquito construía y tenía vocación por el diseño y demás. Pero en realidad fue muy distinto a eso. En realidad siempre digo que digamos, la vocación llegó tarde a mi vida. Yo en realidad me formé en una escuela técnica, yo soy técnico mecánico. En principio, arranquemos por lo que me habías preguntado antes. Yo vivo y trabajo en una ciudad que se llama Galvez, una ciudad chiquita de 25.000 habitantes aproximadamente, que está en la provincia de Santa Fe. Yo he estudiado en una ciudad más grande, Rosario, una ciudad de más de 1 millón de habitantes, estudié arquitectura ahí, pero entonces yo tenía muy en claro que tenía que vivir y desarrollarme en mi ciudad, a pesar de que las oportunidades fueran en principio y en teoría menores. Yo tenía muy en claro que quería volver a mi ciudad, aquí me había criado, aquí estaba mi familia, mi gente y demás. Te decía, por formación secundaria, de título secundario, soy técnico mecánico. No había en su momento la especialidad de construcciones, que hubiera sido a lo mejor más amable, pero bueno, tengo una formación técnica. Y en sexto año de la carrera secundaria, no tenía una vocación demasiado definida, siempre mi discurso era que iba a ser ingeniero civil. Cuando decidí investigar un poco lo que hacía el ingeniero civil, me di cuenta que no era exactamente lo que yo quería hacer. Quería algo más vinculado a, digamos, una formación menos técnica o más volcado a lo artístico, más volcado al diseño y demás. Tenía en ese momento un profesor que era arquitecto, me contó lo que hacían y dije, esto se parece mucho más a lo que yo quiero. Entonces, bueno, empecé a estudiar sin digamos, tener demasiado en claro si me iba a gustar o no. Bueno, tuve la suerte de que, bueno, a medida que fue pasando los años, uno se va encariñando, con la carrera va encontrando puntos de interés y demás. Y bueno, y llegué a recibirme en 6 años y bueno, cada vez más contento de haberlo hecho. Yo creo que también hubiera podido hacer otras cosas. Con los ojos de hoy creo que, por ejemplo, me hubiera gustado también, a mí me gusta mucho la comunicación, el marketing, me resultan muy más naturales para mí como vocación, si tuviera que hablar de una vocación. De hecho, uno por una cuestión de ejercicio de oficio y demás, va haciendo de la arquitectura un lugar donde me muevo más tranquilo porque conozco las problemáticas, sé cómo abordar los problemas, pero bueno, tuve ese acceso a la profesión, insisto, sin un llamado vocacional demasiado fuerte, pero me fui haciendo sobre el camino y hoy te digo con que a la arquitectura prácticamente le debo casi todo a lo que he logrado.
más allá de las cuestiones personales que obviamente no tienen que ver con mi carrera, pero lo poco mucho que haya podido lograr creo que se lo debo fundamentalmente a esta profesión, y obviamente dentro de esta profesión uno elige hacer las cosas que más le gustan. Yo he encontrado esta forma de comunicarme y de abordar otras problemáticas más atípicas, digamos, no hace tanto, y tengo que decir de que a pesar de todos los años que han pasado, creo que en estos últimos años he encontrado aquello que realmente me refleja un poco más lo que había dentro mío y que hasta ese entonces no encontraba un canal de expresión. Como lo es YouTube. Y bueno, llegando a ese punto, ¿y cómo te nació o cómo averiguaste esta plataforma donde ahora eres, digamos, uno de los arquitectos más conocidos en la plataforma y que tiene gran cantidad de seguidores? ¿Cómo fue el grabar tu primer video y subirlo? En realidad también fue atípico. Yo siempre tuve desde que me recibí, tuve alguna relación directa con la comunicación, como te decía. He participado como columnista en periódicos, en programas radiales, que actualmente lo estoy haciendo también en un programa de televisión también, dedicado al hogar. Siempre tuve una familiaridad directa con eso. Tengo aún un blog de arquitectura que se llama Arquitectura Simple, que aborda la misma, pero digamos, siempre fue en común la misma problemática de la arquitectura doméstica, con los problemas que pasan digamos, por la problemática diaria de la gente cotidiana. Y en YouTube lo empecé abriendo como quien abre un canal más como quien abre una cuenta de Instagram, un canal de Facebook, sin demasiadas pretensiones ni tampoco un sentido en especial. También lo que hice en ese primer momento fue subir extractos de videos en los cuales del programa que yo estaba participando en televisión, con el permiso obviamente de la gente que me había llamado, de la productora. Y bueno, el crecimiento, digamos, tiene que ver con el normal de todo aquel que inicia un canal. No había demasiado movimiento. Un día empiezo a ver que un video que había subido, que trataba de aislaciones y demás, empezó a crecer, pero exponencialmente en cuanto a Se visitas. viralizó. Se viralizó de una forma rara, digamos, después descubriendo en el tiempo, investigando un poquito más. YouTube te da esa posibilidad de analizar toda la analítica y saber por qué las cosas ocurren, que no son casuales. Me di cuenta que justamente como hablaba de aislaciones, aislación térmica en techo y demás, tenía que ver, muchas de las visitas te venían de Centroamérica, había habido una ola de calor muy grande, había mucho justamente potencial de generar visitas a partir de hablar sobre lo que a la gente le interesaba, no solamente lo que a mí me interesaba. Un día dije, bueno, se acabó, dejo de ponerme excusas porque en realidad creo que el mayor impedimento para empezar a generar material lo generaba yo mismo, porque tenía muchos prejuicios en cuanto a que no, grabar en cámara, producirme material, que ya estoy grande para esto, para lo otro. Entonces dije, bueno, no, en algún momento me tengo que poner y tengo que vencer esa inercia y decir, bueno, tengo que empezar a hacerlo. Le dije a mi hijo está estudiando arquitectura, grabame con el celular que tenía en la mano, grabame, hago un video. Me acuerdo el primer video fue que yo produje, ¿no? Fue hablando sobre medidas de, acá le llamamos asadores, parrilleros, barbacoa, no sé cómo lo conozcan en toda América, y hablando sobre las medidas y demás. Fue fallido porque no nos funcionó el sonido, tuvimos que volver a hacerlo. Bueno, y a partir de ese momento fue tener la continuidad de ir hablando sobre cuestiones que tengan que ver con problemáticas que la gente sufre en su casa, de forma clara, de tratar de dejar un mensaje. Yo siempre tengo en claro que cuando hago un video, no tiene que ser para hablar ni de mí, o sea, la gente se tiene que llevar algo, una idea, un concepto en claro, la idea por cómo resolverlo o a quién llamar para resolver un problema, y me traté de enfocar en eso. Y bueno, a partir de ese momento, bueno, el crecimiento fue un poco más acelerado. Obviamente hay también otro trabajo por detrás de esto, me fui informando mucho, pero la verdad tengo que decir que el 90% de las cosas que aprendí las aprendí por YouTube, porque no sabía desde que había un guión, digamos, que lo lógico es tener un guión cuando uno habla, un guión, digamos, para Claro, estructurar el mensaje, desde sí. la iluminación, desde el sonido, desde cuál es la lógica de la atención de la gente. Ujú. Y en la medida que empezás a prestar atención a esas cuestiones o enterarte de esas cuestiones,
obviamente que los rendimientos de vistas empiezan a mejorar y bueno, creo que todo es una consecuencia de esta sumatoria de cosas que te estaba contando. Claro, claro. Bueno, es muy importante hoy en día, creo, poder tener esas habilidades blandas que antes a la parte de ingeniería, arquitectura, tema de derecho, medicina, se le era un poco esquivo o quizás había muchos prejuicios, creo yo, o el tema de la carrera era muy directa, ¿no? Muy recta en el sentido de tu trabajo es en estar en la obra o tu trabajo es estar en diseñando algo y también durante el desarrollo de nuestra profesión es difícil poder llevar un curso, tema de comunicación, cómo exponer, cómo conversar con un cliente, puntos que quizás ya dependen del profesional para que los pueda adquirir. En el caso creo que de ambos fue una solución buscar videos en YouTube donde puedas recibir ese conocimiento y puedas emplearlo, ¿no? En la producción de un video, cómo poder comunicar, cómo saber llegar a la persona. Eso es muy importante creo hoy en día y bueno, creo que todo profesional que ya está saliendo, me imagino que tu hijo ya acabó la carrera, está en pleno proceso. No, está a la mitad de la carrera más o menos. Digamos, hoy por hoy es un poco más larga, yo creo que los tiempos de estudio se han alargado. Antes se podía, por lo menos aquí en Argentina, hacer medianamente en 6 años la carrera, pero hoy de media está entre 8 y 10 años por lo menos aquí. Oh, Así wow. que es largo, es un proceso medio largo. Y a qué se debe que se haya alargado tanto este proceso? La verdad que es que lo desconozco. No sé, comparativamente, es probable que hayan cambiado mucho los programas de estudio y creo que también los tiempos digamos, es otra la gente también. Estamos hablando de una diferencia, son 30 años atrás. Mucho ha pasado. Pero la verdad que no sé, quizás es probable que hayan cambiado los planes de estudio, se hayan anexado otro tipo de cosas. Yo creo que han mejorado muchos aspectos. En otros creo que todavía sigue adoleciendo. Bueno, de las falencias que yo vivo desde hace 30 años creo que todavía no se han solucionado, sobre todo amo mi profesión, pero también soy crítico en algunas cuestiones de la formación universitaria que tienen que ver con la preparación para alargarnos a un mercado que después nos llama por otras razones, digamos, por otros temas que no fueron incluidos dentro del estudio. Yo siempre digo lo mismo que por ahí uno pasa mucho tiempo diseñando grandes centros urbanos, teatros, centros culturales y demás, y la gente después cuando nos recibimos nos viene a buscar para diseñar el frente de su casa, para una ampliación, construir un dormitorio, diseñar una vivienda, y digamos, y quizás a lo mejor nos perdimos una oportunidad importante de abordar una temática que después va a resultar seguramente el 95% de nuestra demanda, cuando no encontrarnos con una persona física como cliente que durante los años de estudio no existió como tal, sino que existió como un encargo de un profesor que nos daba un programa de necesidades, un terreno, y nosotros a cumplir contar con eso, y después resulta que cuando nos enfrentamos con una persona de carne y hueso que tiene su propia visión del mundo, que tiene un presupuesto que hay que respetar, hacer Claro. encajar nuestras ideas de vanguardia es complejo. Entonces, por ahí, ese choque creo que lo hemos vivido todo, aún lo seguimos viviendo, y quizás todavía no nos están preparando lo suficiente como para abordar esa realidad que pasan todos aquellos arquitectos, sobre todo, que van a dedicarse de forma independiente a la profesión. Quizás a lo mejor el que se vaya a anexar un estudio que ya está en marcha o que trabaja en relación de dependencia para una empresa, quizás la problemática sea otra. Esto de abordar de golpe a un cliente cara a cara y tener que salir a vender una idea, y no solamente eso, sino atravesar todo el proceso que se da. Quizás, obviamente, te lo voy a explicar a vos, pero ya lo sabés por tu propio ejercicio profesional, pero que va desde el momento en que nos conocemos hasta que termina la obra, nuestra relación con los clientes es de mucha interacción, de verse casi cotidianamente, y es muy larga. A diferencia de otras profesiones, es larguísima. Entonces, no es un despacho de un material, un cliente que a lo mejor no te cayó bien, pero no importa, si tal no viene más, sino que nosotros debemos llevarnos bien y debemos ser una guía para ese cliente. Y todas estas cuestiones, es decir, tenemos que saber no solamente vender nuestra idea como trabajo, sino saber ser la guía y el timón
que les permita atravesar toda esa etapa de desconocimiento, que va desde esa primera entrevista hasta la hora terminada, sintiéndose digamos, bajo el ala de alguien que los está guiando. Y eso no es fácil, eso lamentablemente en la mayoría de los casos se termina aprendiendo prueba y error. Sí, sí, es justamente en la etapa de la universidad, y comparto contigo porque yo he convivido con muchos arquitectos. En mi universidad la carrera de ingeniería estaba en la misma sede que arquitectura. ¿Sos ingeniero en construcciones o civil? Civil. Civil. Exacto, soy ingeniero civil. Tengo un primo que es arquitecto y ambos estudiamos en la misma universidad. Entonces, en el cambio de hora, en las horas vacías, yo bajaba, ¿no?, a las aulas de ellos y prestaba atención a algunas clases, compartía con muchos de sus compañeros. Y bueno, ahí aprendí un poco, conocí un poco cómo es que lleva a cabo su carrera, y me parece muy interesante. Y justamente como mencionas, lo que no se aprende muy bien en la universidad es el tema de enfrentarse a un cliente. Y bueno, creo que ahí hay gran conflicto en querer uno como arquitecto demostrar o dejar un legado, una marca, expresar lo que uno piensa, pero te topas con un cliente de repente que uno de repente tiene otros gustos. Dos, como lo mencionas, el tema económico también es importante, ya que cada tipo de diseño va a llevar a un presupuesto diferente. En ese contexto hay que ajustarse, ¿no?, a todos esos detalles, y saber cómo expresarlo como arquitecto, como persona, es muy importante para que tengas una buena relación con el cliente. Sí, desde ya. Sí. Uno tiene que comprender que uno es la guía, uno es como tu médico. Yo, ante un tema que me causa mucho estrés, como un problema de salud, necesito confiar no solamente en los conocimientos técnicos, que es fundamental eso, ¿no?, pero también de sentirme avalado por alguien que me da confianza. Y eso es todo un tema, porque creo que la confianza se construye en principio confiando en uno mismo y saber cómo llevar adelante una relación. Obviamente que esto lleva mucho tiempo también, uno va haciendo sobre el camino, va construyendo experiencia, tampoco todo es tan que de golpe nos ponen ante una responsabilidad tan grande, uno va avanzando de a poco, el calibre de los trabajos se va acomodando, creo que, a nuestro proceso de crecimiento profesional. Pero sí, es todo un tema, yo creo que a todos nos pasa, yo creo que en lo tuyo también debe pasar. Creo que esa desconexión con el factor humano que representa la obra, bueno, es un problema. Es un problema que quizás a lo mejor nos lleva toda una vida a aprender. Claro, uno siempre se va a encontrar con un cliente diferente. En este contexto, ¿qué recomiendas a los arquitectos que estén por graduarse, que quieran abrir de repente un estudio pequeño donde ellos puedan empezar a desarrollar sus propios proyectos? ¿Qué cursos, qué talleres crees tú que ellos deban tener en cuenta, llevarlo para que puedan aprender a poder comunicarse, a poder tener una mejor relación con el cliente? ¿Qué les puedas tú dar de consejo? En realidad no puedo decir que haya un taller o un libro o una temática que, digamos, como para recomendarle que resuma todo lo que deberían aprender. Creo que lo primero que deberían plantearse todo el mundo, si en la medida que quieran vivir de la arquitectura o su profesión, la que hayan elegido, en principio es tratar de pensar, lo primero es ser honestos con uno mismo. ¿Qué es lo que se ven haciendo? ¿En qué nos vemos trabajando hoy y en los años siguientes? ¿Qué es lo que más nos gustaría hacer? Porque no hay un mandato divino que diga que la construcción, la arquitectura, la ingeniería hay que ejercerla de tal o cual forma. En principio es el tratar de cubrir el área en la cual uno se halla más a gusto. Y segundo, es una vez que uno identifica el área en la cual se quiere desarrollar, tratar de ver de qué manera tu futura competencia desarrolla su actividad. Piensen siempre qué es lo que motivaría a la gente a venir a consultarnos a ustedes y no a la otra persona que hace lo mismo, que vive a la esquina o a la vuelta de casa. ¿Por qué creen que alguien abriendo un estudio, poniendo un cartel, haciendo una publicidad o comunicándolo en redes, va a recibir la visita de un cliente si no hay algo que nos distinga? Entonces, a partir de eso, yo creo que hay que empezar a armar una estrategia de trabajo, de pensar, bueno, sobre qué mercado voy a trabajar, sobre qué nicho de gente, qué parte laboral, ver cómo mi competencia brinda ese servicio, cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus falencias.
¿Lo puedo hacer distinto? ¿Hay un nicho del mercado que no se está cubriendo? Entonces, una vez que uno analiza todo eso ahí, creo que las cosas empiezan a fluir más naturalmente. Y hay que tener conciencia de que para eso hay que prepararse mucho. Y ahí sí es donde, bueno, hay desde cursos, capacitaciones. YouTube es una fuente enorme de muchas cosas que está de más, digamos, pero también de mucha cosa valiosa. Hay mucha gente subiendo material, hablando gratuitamente de cómo resolver temáticas y uno puede aprender mucho también. Yo siempre digo que para un esquema técnico muy complejo tiene una explicación sencilla. Y la gente agradece mucho el tiempo dedicado a explicar las cosas. Genera mucha empatía eso. Y después, cuando uno se dedica a esas dos cosas, sí, capacitarse y generar un buen vínculo con aquellos que son tus clientes, hay que sostenerlo en el tiempo, nada más. Después las cosas suceden naturalmente. Sí, bueno, mantener la constancia de que de repente a un inicio cuando empezaste a grabar, no sé si te pasó a ti, pero ya en el proceso, cuando te recargas de trabajo, ¿cómo llevas esta doble profesión, si lo podemos llamar así, de comunicador y tu trabajo en el día a día? Bueno, resulta complicado, la verdad que resulta complicado. Yo tengo que decir que este doble trabajo que hago quizás tiene un año y pico de antigüedad. Yo en realidad, mi canal empezó a crecer, digamos, hace poco más de un año, no más que eso. Entonces, esta obligación, entre comillas, de generar material, de producirlo bien, de comunicarlo bien, de elegir de lo que se va a hablar, de documentarse, porque, bueno, es todo un trabajo y requiere mucho tiempo. La diferencia es que, como lo hago con mucho placer, en la medida que uno puede hacer las cosas con placer, empieza a parecerse, es lo más parecido a un hobby. Trato de hacerlo en los tiempos, los fines de semana, dedicar un par de horas por día, con la ayuda en este caso de mis dos hijos. Bueno, eso me releva de muchas cuestiones que si no sería imposible hacerlo. Y como te decía, forma parte de ese ejercicio profesional menos tradicional, pero que justamente sería impensable, para mí hubiera sido impensable que sea 2, 3 años atrás, y que forma parte de estos cambios, de este proceso de cambio tan grande que se ha dado en estos últimos años, y básicamente también pandemia de por medio. Y bueno, yo empecé creo que a parir todo este proyecto a partir de esa realidad, que fue un choque muy grande. Yo de golpe, de un día para otro, dejé de tener ingresos, porque la gente, bueno, las obras se paralizaron y todo, y había que hacer un medio de vida a partir de, bueno, de generar esta otra propuesta que no nació como esta idea final, pero bueno, que se fue transformando en esto, que hoy ya es un trabajo también. Claro, la pandemia creo que, bueno, en sí la cuarentena que se vivió en todos los países, sí, ¿no? La cuarentena, porque bueno, antes de eso hubo otra pandemia, creo, no sé si había llegado a ese nivel, ¿no? Como fue la gripe porcina, que también... Sí, no, pero no, Pues no fue no hubo esta gran esa magnitud. psicosis ni tampoco esa obligación de permanecer en casa. Por lo menos acá se vivió así, no sé cómo habrá sido en Perú, pero así que no, fue complejo, fue la verdad que fue un choque psicológico para muchos, y ni hablar para todos aquellos que vivimos, o que viven fundamentalmente bueno, del trabajo, de Contacto con interaccionar con la gente, obviamente. Claro. Claro, sí, se vio acá de la misma forma intensa de que no poder salir, de quedarse en casa y bueno, también fue un momento para mí que me ayudó bastante a poder ordenarme y quitarme el pretexto que tú también justo lo mencionaste al inicio de decir que no hay tiempo, o sea, tener la idea de hacerlo, pero no hay tiempo o X pretexto que puedas ponerte en el camino para no hacerlo, ¿no? Y Y fue los en ha el hecho muy bien, cuarentena ¿eh? que yo, Los ha sí, hecho muy sí. bien. Yo no conocía tu canal antes, pero a Ujú. partir de tu invitación y demás me puse en contacto y no, tengo que felicitarte porque la verdad que me resulta desde el punto de vista, no es particularmente porque hoy estemos conectados, pero te lo digo porque a mí me gusta decírselo aún a gente que no conozco, pero me gusta reconocer cuando las cosas se hacen seriamente, de forma didáctica, amena. El concepto, está, la idea de lo que querés transmitir está muy bien hecho, así que la verdad que te felicito de corazón porque se Gracias. nota que hay esfuerzo y hay estrategia detrás de todo eso. Y creo que sostenida en el tiempo, que ese es otro de los grandes secretos también,
porque por ahí uno lo que ve muy a menudo son los entusiasmos cortos. Todos queremos encarar un proyecto nuevo y que los frutos se vean rápido. Y cuando después los frutos no aparecen rápido, el entusiasmo se pierde, entonces una buena idea a lo mejor se discontinuó, pero bueno, se nota que detrás de tu trabajo hay mucho esfuerzo y creo que lo estás transmitiendo de la forma más que correcta. Gracias, gracias Marcelo, gracias por las palabras que de verdad a uno siempre, estoy seguro que en tu caso también pasa, los mensajes que te dejan los seguidores del canal son muy gratificantes, te llenan de energía y a veces uno puede estar cansado, llegar del trabajo y bueno, el compromiso que uno tiene con las personas que ven nuestros videos, que buscan de repente algunas soluciones, motivan a uno o llenan de energía para poder en las noches, en estos fines de semana, poder grabar un video sobre alguna consulta que realizan. Es una forma de poder retribuir todo ese cariño que se siente en las redes sociales. Los comentarios tienen eso, digamos, yo lo que he descubierto con YouTube también es que uno tiene la idea de lo que se llama el feedback, digamos, el directo, y a mí me sorprende de una forma que nunca creí. Ya estoy grande yo y para ciertas cosas uno no debería estar sorprendido, pero me ha sorprendido mucho ver hasta dónde le toca a uno a la gente, hasta dónde le ayudas en algo, le estás ayudando a mejorar su calidad de vida, le estás resolviendo un problema, y eso es muy gratificante y trasciende todo lo económico, trasciende cualquier otro, ni siquiera una cuestión de ego personal. Me parece que a partir de ciertos comentarios, sobre todo sabiendo uno distinguir la calidad de los comentarios, ¿no? Pero sabiendo a quién le llegaste, creo que por lo menos yo he empezado a encontrar otro sentido de la profesión que nunca creí, o sea, nunca había imaginado. Así que creo que justamente como vos decías, esto es un motor importante porque te das cuenta que hay alguien que está esperando que vos generes algo, le soluciones un problema, y es un compromiso importante. Uno después puede decidir hacerlo a sus tiempos y tampoco enloquecerse, pero uno también tiene una vida, pero creo que eso es un motor desde ya fundamental en todo esto. Sí, así es. Y en el tema de la arquitectura, digamos, algo que siempre lo comento con los que trabajan conmigo, mis compañeros, es que la arquitectura es como una carrera, una segunda carrera que nunca estudié. Algo que sí me gusta, me apasiona bastante involucrarme en el tema de realizar el proyecto, el inicio. Yo desarrollo los proyectos aquí en mi empresa, pero la parte de arquitectura trato de conocerla durante el desarrollo, si bien lo desarrolla el arquitecto, pero trato de estar presente en las reuniones. Como tú lo mencionas, son reuniones un poco extensas, en algunas de repente serán una semana, en otras serán 2 semanas. Hay mucha variación en el desarrollo de este proyecto, de un proyecto de edificación, y depende mucho también del cliente. Un punto que me ha gustado bastante aprender, estudiar sobre este tema es la sostenibilidad de todos los proyectos, y creo yo que es una responsabilidad que los profesionales que están por salir deben ya tenerlo en su ADN, ¿no? Involucrarse un poco más hacia este tema, este cuidado que se debe tener en consideración al momento de desarrollar un proyecto. ¿Qué comentario me podrías dar al respecto sobre la sostenibilidad de los proyectos que se vienen dando en Argentina? Yo soy un convencido y bueno, yo soy de una generación en la cual el tema ecológico, de sostenibilidad, de sustentabilidad y demás no formaba parte de una obligación, porque quizás, insisto, son 30 años atrás, estamos hablando, el mundo ha ido cambiando vertiginosamente y si bien desde cierto punto de vista seguimos haciendo daño, también hay una conciencia ecológica que ya forma parte del ADN de las generaciones más jóvenes también. Yo creo que avanzamos necesariamente hacia formas de proyectos, de diseño que deben incluir a la sostenibilidad, pero necesariamente. Creo que esto se va a terminar de consolidar en la medida que debamos demostrar que nuestros edificios son sostenibles, pero mediante normativas. Hoy, lamentablemente, hay un gran escollo. Todo aquello que implica hacer algo sustentable, en la mayoría de los casos está relacionado a mayor erogación, a mayor inversión, a cosas más caras. Y obviamente, como yo a veces peleo con la gente, digamos, que me dicen,
Claro, pero construir una pared de 15, la casa con paredes de 15 es mucho más económico que hacerlo con la doble pared o poner tal o cual material. Claro, es así, pero esto no es una competencia de lo que resulta más barato o más caro. Estamos hablando de diferenciar entre lo que es un gasto de una inversión. El gasto, en realidad, es uno gasta en algo que le da digamos, resuelve un problema, da un placer y es efímero. Yo me puedo comer un helado o comprar una prenda, digamos, de vestir y bueno, cuando se termina se rompe, terminé el helado, se terminó. La inversión es invertir, es hacer un gasto, pero con la seguridad de que uno va a tener un retorno. En los gastos, así entre comillas, que representan hacer un edificio o una construcción sostenible, creo que uno no debería fijarse. No debería medirlos de una forma con una ecuación económica. Hay que pensar que nuestra casa debería ser un abrigo. Deberíamos depender cada vez menos, a pesar de que cada vez haya mejores equipos de calefacción, refrigeración, deberíamos depender cada vez menos de eso. Y yo insisto con esto, que creo que calidad de vida también tiene que ver con esto. La calidad de vida no solamente es tener el último equipo electrónico que nos haga tal o cual cosa, sino también saber que nuestra casa es un refugio y que nos permite estar a gusto, y el confort térmico, la calidad de vida, tiene que ver con esto. Yo creo que es fundamental. Sí, Así que soy un claro. convencido que, gracias a Dios, y soy muy optimista en esto, creo que vamos avanzando hacia esto y que cada vez se va a ir consolidando más. Y nosotros Se va vamos a ver grandes haciendo, cambios en cortos tiempos. sí, se va haciendo cada vez más común poder tener en consideración todos esos puntos que mencionas en el desarrollo de un proyecto. Justamente las certificaciones como LEED cada vez se hacen un poco más exigentes porque las exigencias que habían hace algunos años ya hoy en día se puede cumplir sin ningún problema, ¿no? Como el tema de los paneles solares, que hace años era algo que puntualmente algunas construcciones tenían por el tema del costo, del tema del conocimiento de instalación, etcétera. Pero hoy en día ya es algo más conocido, saben que es muy sencillo instalarlo, el tema de tenerlo también cerca en el mercado cada vez es más fácil adquirir uno. Van viendo temas que se van adquiriendo, que se van aprendiendo de otras tecnologías en otros países. Y justamente hablando de otros países, me llega a la memoria el tema, no sé si te habrá pasado, el tema de los clientes que a veces te envían imágenes o fotos o videos, ya sea de TikTok, de Pinterest o otra plataforma que es de otro país y que quieren de cierta forma tenerlo en su proyecto, ¿no? Y ¿qué opinas al respecto de este caso? Si te ha pasado en algún momento. Y me ha pasado, continuamente me pasa. En realidad, la web, Internet, es una condena en ciertos aspectos y por otro lado es una fuente inagotable de estímulos visuales. Cada imagen que ve lo quiere para su casa. En muchos sentidos nos ayuda a quienes proyectamos. Yo siempre digo, no para copiar, sino para entender Lo que todo quieren. aquello que no nos supieron expresar a lo mejor con palabras, ¿no? Yo siempre le digo a mis clientes, me sirve una imagen de lo que te gusta, como también me sirve lo que no te gusta, también como para tratar de comprender, después de una charla larga que tenemos sobre cuál es su idea de casa, pero para tratar de entender cuál es el concepto de casa que están buscando. Ahora, obviamente, yo siempre les digo, lo que tienen que tratar de entender, que muchas veces la imagen que ustedes bajaron de Pinterest, no es aplicable a tu casa, porque muchas veces tu lote no te lo permite, las dimensiones de tu lote, no te lo permite la orientación y no te permite tu presupuesto. Pero yo lo que trato de hacer entender es que el proyecto ideal es aquel que balancea lo que la gente quiere de lo que le permite su terreno y lo que le permite su presupuesto. Entonces, yo trato de tener siempre un buen diálogo con los clientes y cuando me traen una imagen, les pido que me digan qué es lo que les gustó de esto. Porque a veces, por ejemplo, traen una imagen de una sala de estar y qué es lo que les gustó. Y muchas veces le gustó la luminosidad, otras veces le gustó la claridad de los ambientes o el mobiliario, la onda del mobiliario, la calidez, le gustó la altura del ambiente o el tipo de vidriado. Entonces, cuando empezamos a entender qué hay detrás de esto me gustó, empezamos a tener códigos o información que después nos permite armar un proyecto
un poco más ligados a lo que el cliente está buscando. Y a veces no es solamente la imagen que hay que trasladar como un copia y pega, sino justamente tratar de buscar cuál es la esencia. Para lo cual creo que es importantísimo que tengamos un muy buen diálogo y aprovechemos esa, no sé si primer consulta, segunda, la que sea, para tener un diálogo muy franco con el cliente, no solamente para conocer ese programa de necesidades de living, comedor, cocina, tantos dormitorios, tantos baños, sino también pensar en cómo viven, cuál es su estilo de vida, qué es lo que les gusta, cuáles son sus hábitos y costumbres. Y creo que en la medida que entendamos toda esa información y podamos juntarla, creo que es importantísimo para que después terminemos haciendo un proyecto que realmente responda a ese cliente y no sea solamente un proyecto publicable para poner en redes y vanagloriarse o inflar el ego, nada más. Claro, claro, sí, es, digamos, llevarlo a la realidad. Aquí, por ejemplo, he visto algunos casos, he conocido más de cerca cuando a veces realizo visitas o supervisiones y cuando veo los planos de arquitectura, aparece las ubicaciones en un orden diferente a lo que se tiene en el proyecto, en la construcción. A veces el maestro ha realizado algunos cambios o el cliente se dio cuenta que quizás no necesitaba esos 2 cuartos y necesitaba un cuarto entero pero un poco más grande. O se llevaba con la sorpresa de que tenía una habitación demasiado pequeña, ¿no? y realizó algunos movimientos ya en la construcción. Creo que entender realmente lo que está buscando el cliente va a evitar que esto ocurra ya en la construcción y poder evitar que no se cumplan con su proyecto al final. Es frustrante, digamos, es frustrante para ambas partes, porque, digamos, si el cliente va entendiendo la obra, ojo, entendamos esto, es natural que nosotros, a medida que transcurra la obra, podamos cambiar de parecer en algunos aspectos. Pero es muy frustrante tener que armar un proyecto que después, en la práctica, el cliente lo descubra como que no está representando sus necesidades. Y es frustrante para uno como diseñador, como para la gente. Y saber que uno hizo un proyecto y no resolvió el problema de otro, para mí me resulta muy estresante. Por eso siempre hago mucho hincapié en que hay que tomarse mucho tiempo y hacer las preguntas adecuadas para tratar de reunir toda la información antes. Saber lo que les gusta, lo que no les gusta, el presupuesto que tienen, cómo imaginan vivir. Yo creo que tenemos que, por un momento, tratar de meternos en la cabeza de esa persona a la cual le tenemos que resolver un problema, porque en definitiva el diseño de la casa es un problema que no pueden resolver. Y yo creo que hay que dedicarle todo el tiempo necesario para que después el producto final sea lo más, o sea, que vayan viendo lo que ya habían imaginado y traten de tener la menor cantidad de sorpresas Sí, sobre la marcha. se puede cambiar, digamos, el tema del acabado, pero el tema de la composición de la vivienda, la distribución como tal, debería ser algo que resuelva realmente el problema, ¿no? Más allá del tema de texturas, de colores, ¿no? Que eso sí cambia bastante ya durante la ejecución del proyecto. Y bueno, ¿no? Es algo que se ve mucho en obra y esperemos que con los consejos que acabas de dar, de profundizar un poco más en esta parte inicial del proyecto, desarrollen un poco más cercano a lo que está buscando el cliente y bueno, el proyecto responda a nuestras necesidades. En el caso de ahora, como arquitecto, no sé si a ti te habrá pasado, pero he visto en temas de arquitectura, en temas de remodelaciones más que todo, hay veces se quiere mover algún muro o algún espacio que por estructura no se pueda, ¿no? Temas así te han pasado. Sí, desde ya, desde ya. A mí la reforma me resulta muy gratificante en un par de sentidos. En principio, porque la gente, cuando va a reformar una propiedad que está muy deteriorada, en general nos da la oportunidad de ser verdaderos héroes, digo, porque después, cuando tenemos un buen ojo para encontrar cuáles son las vías de acción para reformarlo, en general la gente trae como un muerto, trae como un enfermo y dice, de esto no se puede sacar mucho. Entonces tenemos muchas oportunidades ahí de ser muy creativos y de colmar muchas expectativas. Respecto a la parte estructural, sí, muchas veces la gente no comprende que el mover los muros, no se puede hacer cualquier cosa con la casa. Primero, por dos aspectos. En principio, por una cuestión estructural. Hay muros que están porque están sosteniendo, hay columnas que están porque están cumpliendo una función. Y por otro lado, porque muchas veces la reforma que no negocia bien con la estructura de la casa es antieconómica. Yo siempre digo que hay un punto
en que uno tiene que entender cuál es el punto que no se debe traspasar cuando uno reforma una casa. La casa tiene una estructura y nos plantea ciertas formas, medidas, que en la medida que podamos ser creativos, pero respetando esa estructura, y cuando me refiero a estructura no me refiero solamente a estructura portante, ¿no? Sino a la estructura de espacios y demás. Cuando uno supera un límite, resultaba mucho más económico voltear todo y arrancar desde cero como un terreno vacío. Entonces, mucha gente no comprende ese límite y cree que si yo tengo un ambiente de 4x4, no, mejor tumbemos un muro para hacerlo de 420x4, sin comprender que ese cambio no va a representar nada en el ambiente y quizás estructuralmente representa un movimiento enorme y un gasto enorme. Yo particularmente soy muy cuidadoso cada vez que tengo que tumbar muros porque obviamente no quiero llevarme ninguna mala sorpresa, inclusive los arquitectos estamos más volcados, menos a lo numérico y al cálculo que ustedes. Entonces yo en muchos casos, cuando las estructuras superan, digamos, mi conocimiento, recurro a ustedes. Yo particularmente tengo 1 o 2 ingenieros civiles que son parte de mi gente de confianza, de consulta, donde cuando la cosa supera ciertos límites, digamos, las solicitaciones estructurales son complejas, no son tan simples, bueno, recurro a eso, ¿no? Recurro al servicio de ustedes, obviamente, pero sí, hay que ser muy cuidadoso en esto y en el tema de las reformas, sí, inclusive te digo, te cuento esto y he superado esa barrera, por decisiones del cliente, obviamente, donde terminó siendo la reforma de la casa, terminó siendo el mantener la estructura de las paredes exteriores y adentro pasó algo totalmente, bueno, que nada que ver con lo que planteaba la estructura de la casa, pero bueno, fue una decisión consensuada y en algún momento se superó un límite de decir ya no podíamos volver atrás. Pero hay que ser muy cuidadosos con esto. Todo aquel que tenga pensado reformar una casa y suponga que lo va a hacer porque va a ser un beneficio económico, que va a ser mucho más económico que construir de cero, tiene que saber que tiene que respetar lo que la casa está planteando. Tratar de negociar con los ambientes, con los cambios y todo, pero no superando ciertos límites. Y en ese sentido, obviamente nosotros, como profesionales, tenemos que ser la guía que lleve de la mano de la gente y le explique cuáles son los límites. Pero bueno, no siempre es fácil de entender para todos, ¿no? Uno a veces tiene una casa antigua y pretende a lo mejor tener una casa 0 kilómetros o como aquellas que ven en las revistas o en las publicaciones y bueno, no siempre es posible. Claro, sí, bueno, en el tema de remodelaciones, como dices, hay que evaluar muy bien el tema De qué tanto hay que reformar, ¿no? Hoy en día aquí, te cuento un poco, aquí en Lima, según lo que yo voy viendo en las construcciones, el tema de las viviendas que ya han sido construidas hace un buen tiempo de años, ya están fallando y tienen ciertas fisuras, ciertas grietas, que ya es como un cáncer dentro de la vivienda y es bien complicado poder resolverla desde la raíz. Como mencionamos al inicio, es descubrir cuál es el problema para solucionar eso y ya eso no vuelva a volver a brotar más adelante. ¿Cómo es la construcción? Me interesaría un poco conocer cómo es la construcción en Argentina. Entiendo que allá sí hace bastante frío, hay un cambio brusco de temperaturas. Creo también que está un poco fuera del cinturón de fuego, que es la zona sísmica que tenemos por el lado del Pacífico. Creo que no sufren mucho por allá. ¿Cómo es que llevan esa relación de diseño, ¿no? Contemplando estos puntos, tanto del clima como de movimientos telúricos? Bueno, Argentina es un país que tiene, si no me equivoco, 4.000 kilómetros de norte a sur. Imagínate que tenemos todos los climas. Estamos muy cerca de ustedes, la parte más norte, y bueno, hasta llegar a Ushuaia, que es la ciudad más austral del mundo. Entonces, obviamente, la construcción va variando de acuerdo al clima. Nosotros el tema de terremotos y demás, al menos, por ejemplo, donde yo estoy, no es una problemática y por eso me resulta tan particular ver cómo construyen en otros lugares donde sí están sufriendo este tema que puede ocurrir en cualquier momento. En general acá está más concentrado en la zona cordillerana, pero tampoco, y por suerte, no estamos tan expuestos a terremotos tan graves como los que por ahí pueden verse, a lo mejor, bueno, en Chile o en Perú también, ¿no? Sí. Pero nosotros, básicamente,
nuestra tecnología constructiva va cambiando también de acuerdo a la disponibilidad, primero, en principio de acuerdo a la zona geográfica. Aquí en esta zona, digamos, desde el norte, que estamos hablando desde ustedes para abajo, digamos, hasta mitad del país, hay una tradición ladrillera muy importante. Nosotros somos producto también, básicamente argentino, de una corriente inmigratoria muy importante de italianos y españoles que vinieron con una tradición constructiva muy ladrillera, de muros de ladrillos, bueno, aparte, en los últimos años han incorporado otras variedades, al ladrillo de adobe, como lo llaman por ahí, o el ladrillo de barro cocido, digamos, se han ido apareciendo, bueno, otro tipo de ladrillos, hormigón celular, de cemento, de plástico, de todo, digamos. Pero hay básicamente una tradición ladrillera muy importante que hace que la casa, si no suena a firme, es como que se la va a llevar el viento. Creo que también vamos avanzando hacia una construcción donde se va aceptando cada vez más la construcción en seco. Desde mitad sobre todo desde la Patagonia para abajo, hay una tradición de construcción en seco muy importante, con steel frame, wood frame y todas estas tecnologías que incorporan toda la construcción en seco, digamos que no tiene que ver con paredes de ladrillo, y se acepta más naturalmente que las casas no suenen como suenan las de ladrillo, pero que no por esto sea una asociación directa a precariedad, sino todo lo contrario, en muchos aspectos hasta superando ciertas patrones de confort y de patología, de generación de humedades, grietas y demás, como no lo pueden por ahí resolver, por ejemplo, la tradición ladrillera, digamos. Yo toda la vida he hecho construcción tradicional desde este punto de vista, la ladrillera, pero soy un convencido que vamos avanzando hacia construcciones donde lo prefabricado sea cada vez más importante, pero siempre creo que hay que ser muy cuidadosos porque detrás de este paraguas de prefabricado también hay lugar para muchas porquerías, digo yo, donde la gente le hacen casas de papel detrás de una rapidez constructiva, de un menor costo, ¿no? Pero creo que básicamente, bien pensada la tradición de la construcción en seco, creo que va avanzando y vamos irremediablemente avanzando a verlo cada vez más incorporado dentro de, por lo menos lo que se ve aquí, el panorama de la construcción cotidiana, creo que cada vez vamos avanzando hacia eso. No sé cómo será ustedes, creo que deben tener una tecnología más parecida a la nuestra, si no me equivoco, ¿no? Sí, en tema de construcción, si bien el tema de prefabricados se está dando, también se conoce algunos como el drywall, que es el más conocido, pero yo, falsos hilos rasos que se puedan tener para cubrir los techos, pero nos amarra mucho el tema del sismo, ¿no? De crear, de diseñar proyectos. Sí, sí, exactamente. Entonces, si bien se puede hacer una estructura con placas de concreto, con columnas, vigas, que puedan soportar y no depender mucho de los muros, sí creo que es importante el tema, al menos del contorno de una vivienda, por tema de acústico, de temperatura, ¿no? Y ya internamente sí se viene desarrollando en algunos casos divisiones con drywall que puedan ser un poco más productivos, más rápidos en su instalación, en algunos casos también puede ser más económicos. Y bueno, es algo que se viene dando en algunos lugares, pero como te comento, es un poco que vivimos aún atados al tema de protegernos primero con el sismo y después ya utilizar estos elementos, estos acabados en seco. Pero en temas prefabricados, en edificaciones ya menores, sí se está avanzando bastante. Por ejemplo, te comento, las viguetas prefabricadas ya se están usando en proyectos pequeños. Antiguamente se usaban en proyectos de edificaciones de departamentos que eran altas, ¿no? Pero la demanda en edificaciones menores de 3, 4 pisos, 5 pisos está creciendo y bueno, me alegra bastante porque te ayuda bastante en reducir el tema de desperfectos, el tema de problemas que pueda haber durante el proceso constructivo, que antes se quejaba mucho y que hoy en día es causante de muchos problemas en los aceros, en fallas estructurales. Y mientras se industrialice más la construcción, estoy seguro que esos problemas van a disminuir y en beneficio de las familias que viven en estos proyectos, en estas edificaciones. Sí, sí, sin duda, ahora reflexionando un poco sobre lo que me estás contando,
es evidente, porque fíjate cómo toda la arquitectura, la construcción está supeditada a agentes que, como ustedes tienen el sismo, nosotros acá tenemos otras problemáticas distintas, y fíjate vos cómo va variando, y yo creo que la arquitectura va siendo la respuesta a lo que te marca tu particular región o ubicación geográfica dentro del mundo. Así que sí, estimo, o sea, tengo conocimiento y sé que esto debe ser muy importante para ustedes, porque por más de que estemos hablando de confort y demás, de nada vale que después un sismo se lo lleve todo puesto. Correcto, correcto. Eso es muy importante, trabajar de las manos, tanto arquitectos como ingenieros, ¿no? Para poder darle la solución y buscar la solución en respuesta a la arquitectura. Justo un punto que mencionas con respecto a, si bien estamos dentro de un mismo continente, el estar un poco hacia un lado del continente, tenemos diferentes problemáticas. Hace unos días conversé con un ingeniero civil también de Bolivia y me comentaba un poco acerca de que allá tenían el problema, bueno, en su zona, el tema de las granizadas, la nieve que caían sobre los techos, cargas que de repente en Lima, que no nieva, no consideramos, y ellos sí tienen que considerar en sus techos, ¿no? Porque se llena de espesores de 20, 30 centímetros de nieve, y que se representa un peso a la estructura y al cobertor, y que deben considerarlo dentro de... es muy interesante conocer acerca de eso, por eso te comentaba que me interesaba mucho cómo es que se vive en Argentina. Tenía algunos amigos que sí han vivido en algunos, en Córdoba me comentaron, y yo un día en una obra instalamos unas tuberías de termofusión, creo que así es muy conocido. Aquí en Lima... Para agua. Sí, para agua. Sí, sí, sí. Básicamente usamos lo que más usamos. Exactamente, aquí no se usa mucho, aunque acá normalmente se usa un tubo de PVC, pegamento y lo conectan, ¿no? Pero en un proyecto que yo estuve hace varios años, sí usamos una máquina, ¿no?, de termofusión cuando recién estaba ingresando aquí a Lima. Y bueno, conozco que algunos proyectos lo siguen usando, pero no es tan conocido, ¿no? Y me pareció peculiar y sí muy importante que conocer de repente algunas tecnologías que hay en otros países que se puedan aplicar en el país que uno vive, que uno se desarrolla, para mejora, pues, ¿no? Si realmente le es factible en la utilización o en la construcción del proyecto, adoptarlas. Para mí es una novedad esto que me estás contando. Yo pensé que estas cosas estaban más uniformadas, pero la vez pasada, conversando con un colega de México, que él me comentaba que, bueno, quería una vez charlar así como estamos haciendo acá ahora, y básicamente centrado en uno de los temas era la habitualidad con que nosotros construimos los techos con, bueno, acá le llamamos chapa, no sé cómo lo llaman allá ustedes, lámina, algunos le llaman calamina, digamos. Nosotros utilizamos mucho la cubierta de chapa, con plegados, digamos, y acá, por lo menos en las últimas décadas, ha tenido cada vez más desarrollo por sobre el hormigón. Y me contaba que tenía muchos comentarios de Argentina de por qué no usaban, por ejemplo, chapa. Y él me preguntaba, ¿y por qué nosotros usamos? Claro. Y bueno, yo le dije, bueno, hay una serie de razones que tienen que ver con lo constructivo, con rapidez y demás, que creo, por lo menos desde mi experiencia, a mí me resuelven mucho mejor los temas técnicos con una prestación similar al hormigón. Pero bueno, son esas particularidades que ni siquiera yéndonos a un sistema constructivo totalmente distinto, de avanzada, ni mucho menos, nada más tan simple como con qué se cubren los techos. Así que, bueno, esto de la termofusión, bueno, me sirve también como conocimiento, pero sinceramente desconozco como por ahí cosas tan básicas como resolver una instalación de provisión de agua, la podemos resolver de formas tan distintas, ¿no? Sí, sí, es una cultura diferente, tanto en procesos. Por ejemplo, hace algunos meses visité Colombia, y en los lugares que estaban, por ejemplo en Medellín, donde estuve, tenía mucho respeto por el tema de las aguas fluviales, ¿no? Y tenía una tubería diferente a la red y también diferente en color, tenía un color diferente al del desagüe de los baños, ¿no? Lo diferenciaban por colores, ¿no? Es algo que tampoco conocía y bueno, acá ¿En los planos o en la realidad constructiva? en la realidad. Si visité una construcción, y tengo ahí un video justamente cuando hice una visita a Colombia, y evidencié, ¿no? ¿Y esta tubería de qué es? Porque era diferente a las demás. Pensé que era de otro tipo de red, pero no, esas son
las que vienen de los sumideros del último techo se distribuye diferente, se separan. Bueno, nosotros también hacemos o sea, las aguas fluviales los desagües cloacales no se mezclan acá. O sea, hay todo un sistema distinto. Quizás a lo mejor los materiales por ahí que se usan para resolver las tuberías son similares, pero van por caminos diferentes. O sea, si hay alguna conexión de un desagüe de lluvia a una colectora cloacal, es, digamos, clandestina, por decir de alguna forma, pero fíjate, claro, hay cosas que por ahí se nos han naturalizado y por ahí para otros, en otros lugares no será tan común, Tan común. pero... Claro, Pero entonces, ¿tienen una red diferente en la parte pública también para el tema fluvial o hacia dónde van su red fluvial? sí. Bueno, acá, por ejemplo, bueno, todo depende de cómo se tratan los residuos cloacales. Acá, por ejemplo, que hay colectora urbana, hay toda una red exterior, digamos, los desagües cloacales van a una red exterior, digamos, que recorre todas las calles o veredas de la ciudad, y después va a una planta de tratamiento donde hay unos piletones donde, bueno, se hace el tratamiento de los efluvios cloacales por decantación y demás, y después termina sí vertiéndose, digamos, cursos fluviales, digamos, pero con un agua ya tratada, lo menos dañina posible. Por otro lado, los desagües pluviales sí se desagotan a cordón de vereda, acá le llamamos a la calle, los bordes de la calle, no sé cómo le llaman ustedes, a los cordones de la acera, Claro, desagotan ahí, ¿cómo se llaman? A los canales. A los canales. Bueno, sí. recorren todas las calles, tienen una mínima pendiente que desagotan. En general siempre hay una pendiente natural acá en Argentina que va de oeste a este, desde la cordillera de los Andes hacia el mar, hacia el océano Atlántico. Toda la Argentina tiene esa pendiente y en general todos los desagües pluviales, sobre todo que van por gravedad, van recorriendo las calles, recorriendo este circuito. Luego se desagotan en algunos canales y canales que van a arroyos, ríos y demás, pero como agua pluvial, le llamamos acá, pero terminan a lo mejor en el mismo lugar. Sí. Pero los cloacales siempre pasan por un proceso de tratamiento que tratan de que lo que se vierte luego a un desagüe natural o a un arroyo o a un río sea lo menos dañino posible. Digamos, en principio con lo que son los residuos domiciliarios. Después las industrias hacen lo que quieren en algunos casos, pero tratamos los distintos desagües tratamos de manejarlos de esa forma. Sí, eso es importante, ¿no? Porque de nada serviría tener todo separado para que al final estén juntos, ¿no? Ese es un problema que, por ejemplo, aquí en Lima se tiene, ¿no? De cierta forma se podría tener dos sistemas diferentes para que vayan a suministros diferentes, ¿no? A captaciones diferentes y se dé un tratamiento también diferenciado. En temas de casa de campo, donde tú puedes de repente darle un tratamiento interno a estas aguas, si es más, ya depende de uno, de darle el espacio. Justamente ahora estoy diseñando una casa que es con biodigestores, ¿no? Con el tema de reutilización de agua. Y es algo que tener en una ciudad es un poco complejo, creo yo. Porque hace un tiempo hice un video, te comento, hace un tiempo hice un video sobre el tema de sostenibilidad y muchas personas que viven aquí en la capital, en la parte de la ciudad, donde los terrenos son de 6 por 20 metros, 8 por 20 metros, 10 por 20, más o menos son. Entonces quieren realizar ese tipo de construcción, pero por espacio, por tema de ubicación, es un poco complicado, ¿no? Bueno, acá directamente, habiendo una red cloacal exterior, está prohibido, por ejemplo, tener algún tratamiento interno. No he visto ningún caso efectivo que alguien lo fueran a hacer. Es más, se supone que quien es mucho más económico, obviamente, de desaguar a una red exterior y que sea ella la que se encargue del tratamiento de los residuos, pero el tema de biodigestores, lechos nitrificantes, es maravilloso y aparte yo creo que hace más. Sí, obviamente, tiene que ver con la disponibilidad de mucho terreno, mucho lote, digamos, como para poder generar que el mismo terreno vaya absorbiendo lo que estás provocando, lo que estás generando como un residuo, digamos. A mí me parece, a mí todas esas cosas me gustan muchísimo y me gustaría investigar aún más sobre esto. El entorno en el cual uno se mueve como materia de trabajo tiene que ver con otras problemáticas que me alejan totalmente de eso. Pero a mí particularmente esas cuestiones,
pozos canadienses, por ejemplo, estos sistemas de calefacción y refrigeración por tuberías enterradas y demás, me parecen cosas maravillosas, maravillosas. A mí todo lo que tenga que ver con sostenibilidad, sustentabilidad, a mí particularmente me apasiona mucho. Claro, claro, sí, bueno, ese es como tú mencionas, es parte de uno mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí hace algunos años recuerdo que jugábamos tranquilamente con el agua, ¿no? Que había una festividad que son los carnavales, que es en febrero, y yo recuerdo mi niñez, la etapa del colegio, cuando entre amigos jugábamos mojándonos con el agua, y hoy en día ver a mi hermana menor o ver a mis sobrinas que ya no pueden hacer eso, ¿no? Porque incluso ahí está multado, ¿no? Administrativamente te llevan a la comisaría y te hacen pagar una multa por desperdiciar el agua. Entonces, Bueno, yo creo que es algo parecido acá. Yo también de chico he jugado también mucho con agua en los carnavales, acá también en febrero, y se acostumbraba mucho a eso. Hoy se ha perdido esa costumbre, pero quizás los chicos ya, los más pequeños, ya lo tienen internalizado esto y saben que, por ejemplo, forma parte de una realidad. No se puede desperdiciar el agua, no se puede hacer un uso tan indiscriminado. Quizás el carnaval es una anécdota dentro de lo que es el mal uso del agua, ¿no? Pero me parece maravilloso que ocurra así. sí, Bueno, es otra de las formas en que el mundo ha ido cambiando y nos hemos ido acostumbrando a ello, ¿no? claro, claro, hay que adaptarnos, ¿no? A los cambios para bien, ¿no? Para poder proteger, para cuidarlo. Y bueno, ya llegando casi al final de la entrevista, ¿qué se viene en el canal de Marcelo Sella? Por lo pronto, para el próximo sábado va a haber un video, parate que me llamen, porque por ahí me pierdo, así, un video que es más constructivo, tiene que ver con la posibilidad de hacer un contrapiso. Acá le llamamos contrapiso, no sé cómo le llaman ustedes al hormigón que está debajo de nuestro piso, del piso que pisamos. No sé si le llaman firme, falso piso, porque tiene distintos nombres. Acá le llamamos contrapiso. Sí, bueno, contrapiso le llamamos la pequeña capa de mortero, que es arena gruesa con cemento, que ¿Y lo que está, está debajo? sí, que está, digamos, está en el segundo nivel, es la que cubre los tubos en algunos casos, y cuando estamos en el primer piso le llamamos falso piso a este espesor mayor, ¿no? Que son de 10 centímetros normalmente, y encima, exactamente, y encima le colocamos un contrapiso que es para poder nivelar, ¿no? Y recién colocar nuestro porcelanato, cerámico Me o laminado. sirve como idea, sí, sabía más o menos que en algunos lugares se llamaba así. Lo que para ustedes es el contrapiso, para nosotros es la carpeta de cemento o el cemento alisado, digamos. El contrapiso le llamamos justamente a esa capa de hormigón de 10 centímetros, Ah, hecho ya. en base a ladrillo, a piedras y demás, depende de la Ajá. disponibilidad de cada lugar. Normalmente hacemos una carpeta, que es lo que ustedes llaman contrapiso. Bueno, lo que yo les propongo en este video es un contrapiso sobre el cual se pueda colocar directamente el piso, directamente. ¿Por qué? Justamente porque he tenido muchos problemas a lo largo de mucho tiempo de desprendimiento de este contrapiso para ustedes, o de esta carpeta o este manto muy fino acá, no tiene más de 2 o 3 centímetros, por incompatibilidad de distintos tipos técnicos, que a lo mejor sería demasiado Claro. extenso para hablarlo aquí. Pero bueno, la propuesta es mostrarles una alternativa distinta de hacer justamente yo le llamo un hormigón monolítico, monocapa, donde no hay posibilidad de desprendimiento. La he empezado a aplicar a partir de los últimos años y a mí me da muy buenos resultados. Y después sí, hay muchos videos que yo en realidad tengo en claro lo que voy a hacer la semana siguiente, pero mucho más allá de eso, hay muchas cosas en carpeta, pero en realidad lamentablemente no tengo tan adelantado todo, pero Sí. trato de siempre ir buscando con problemáticas que tengan que ver con cosas que le pasen o le aquejen a mucha gente. Pero bueno, en principio armando, digamos, dentro de estas temáticas, pero lo que no quita que vaya haciendo cosas que también tienen que ver con la sustentabilidad, me gusta mucho, seguramente el tema de termotanques solares va a aparecer, paneles solares seguramente va a aparecer dentro de un tiempo, pero me las debo, me debo algunos temas, que inclusive hay cuestiones que no siempre las he experimentado directamente, pero que me obligan también, a veces en base a pedidos de la gente y demás, a interiorizarme sobre técnicas o procesos o materiales que a lo mejor no he experimentado, pero
sobre los cuales quiero dar mi parecer, un informe, pero a partir de, bueno, de conocerlo un poco más y tratar de investigar mucho sobre el tema. Esa parte me gusta mucho también de estas nuevas facetas, la posibilidad de estar siempre actualizado y estar atento a las nuevas tendencias. Claro, siempre hay que estar mirando un poco más allá de lo que tenemos de repente como solución aprendida para poder también compartirla y brindarle otro tipo de opciones al cliente que se puedan resolver y que puedan solucionar sus problemas. Bueno, Marcelo, me parece genial poder haber compartido esta conversación. Siempre al final tengo aquí una pequeña lista de palabras que de repente han sido más sonadas en la conversación y que tú nos puedas resumir con una pequeña oración qué es lo que significa para ti, qué es la definición que tú le pondrías a estas palabras para que podamos de cierta forma La conocer parte más compleja de la entrevista, seguramente. A ver. No, tranquilo, que es algo que seguramente lo vas a poder resolver con tranquilidad. Te digo la palabra y tú me dices una definición breve. Sí, empecemos con la primera. Hijos. Mi mejor proyecto. Me llenan de orgullo. Yo creo que no hay obra de arquitectura que para mí es la culminación de mi vida, es decir, es lo que me va a trascender y me llenan de orgullo. Esposa. Para muchos el matrimonio es una condena, para mí fue una de las mejores decisiones de mi vida. Mi esposa es mi compañera, mi amiga y yo con quien comparto todo. Recomiendo el matrimonio, recomiendo estar en pareja porque es muy sanador. Sí. Arquitectura. Bueno, a la arquitectura le debo todo lo que he logrado hacer. Por fuera de mi familia, todo lo demás se lo debo a la arquitectura. Tengo una conexión muy especial con la arquitectura. Si tengo que resumir, decir una cosa, no soy un diseñador de médula. No me surge, yo he tenido compañeros de esos que tiraban dos trazos y yo envidiaba enormemente porque les salía todo lo que a mí me costaba un montón de tiempo. Yo he suplido mucho con mucho esfuerzo, mucha voluntad, pero básicamente ha sido, no me arrepiento para nada de haber elegido lo que elegí porque me ha permitido llegar a lugares y a abordar facetas, sobre todo en estos últimos años, que no pensé y me han reconciliado aún mucho más con mi profesión. La verdad que he encontrado un punto de confort que sinceramente no pensé haber encontrado a esta altura de mi vida. Galvez, esta ciudad pequeña donde estás. Sí, y no, mi lugar como es muy común, mi lugar en el mundo que no es una ciudad turística, no tiene ninguna belleza natural especial, pero era el lugar donde yo crecí, donde estaban mis afectos, mi historia, y tenía muy en claro, durante mis 6 años de estudio, que estuve acá en Rosario, bueno, a 130 kilómetros, que yo no concebía otra forma, y he tenido propuestas de poder de desarrollar mi actividad en otros lugares, pero no concebía una forma que no consistiera en vivir y trabajar en Galvez. Creo que era una comunidad justamente que me planteaba muchos desafíos y estoy enormemente contento de haber elegido este lugar para desarrollar mi actividad. La siguiente palabra, algo que quizás después de arquitectura estoy seguro que hubieses querido estudiar, al igual que yo en el caso de ingeniería y arquitectura, y que también me llama mucho la atención, para serte sincero. Es algo que quizás compartimos también, que aprendimos o conocimos ya en el camino y que en algún momento me gustaría también estudiar, que es marketing. Sí, yo soy un gran... A ver, no tengo muchas aptitudes naturales. Debo reconocerlo y no es que hable mal de mí, sino que cada uno tiene que saber encontrar su punto de confort. Pero soy muy buen observador del comportamiento humano. Me resulta muy atractivo. Y creo que eso, aunque no parezca tener una relación, tiene directamente relación con el marketing, porque básicamente el marketing se trata del mercadeo, de cómo vender algo. Debemos estudiar a mucha conciencia el comportamiento humano. Y en esto, por eso digo que el marketing hubiera sido tranquilamente una profesión, mi segunda profesión, ya sea es tarde, pero digamos, de todas formas, uno despuntualiza con algunas otras. Creo que esto de YouTube también tiene que ver mucho con el marketing, con el estudio del comportamiento humano y a mí me resulta absolutamente apasionante. Perfecto. ¿Y los prejuicios? Los prejuicios son, a ver, los prejuicios vienen de dos lados, son los propios y los ajenos. Los prejuicios ajenos no deberían ser
bajo ningún punto de vista un motivo para no avanzar. Es más, lo que digan, si lo que uno hace le gusta o le hace bien a 90 personas y hay 10 que no les gusta, evidentemente hay que trabajar por esas 90. No importa lo que tienen las 10 en la medida que estamos haciendo una cosa legal y beneficiosa. Y después los otros, los más peligrosos, son los propios. Muchas veces los propios prejuicios son los que nos juegan mal y nos impiden hacer aquello que realmente nos gusta. Yo soy un eterno difusor o pregonero de esto, de tratar de vencer nuestros propios prejuicios. Durante mucho tiempo dejé de hacer muchas cosas por el que dirán, porque o estaba grande, o que me voy a poner a hacer tal cosa, tal otra. Y me di cuenta cuando logré vencerlos, pude hacer muchas cosas más allá de lo que... Vencer el prejuicio exterior e interior, yo creo que es una llave importantísima para ser mejor, sentirse mejor y ser mejor persona. Totalmente de acuerdo con ese punto y lo comparto en carne propia, todo lo que mencionas, de vencerlos para poder encontrarse uno mismo y también poder lograr las metas que uno tiene y no quedarse con el que quizás lo pudo hacer o que quizás yo lo puedo hacer mejor y volverlo una realidad, creo yo. Y bueno, y por último, la última palabra, que no es menos importante, pero creo que es un medio por el cual pude conocerte, pude aprender de ti. Y gracias a eso, tenerte aquí y poder conversar, poder tener esta plática que estoy seguro que a muchos les parece muy interesante, y es YouTube. Yo hasta antes de mi canal no tenía una relación de consumo con YouTube, tengo que reconocerlo. Pero he descubierto en YouTube una fuente inagotable de conocimiento y que está todavía pero muy en pañales todavía. Creo que YouTube, primero, dato básico, es el segundo buscador después de Google en el mundo. La gente está utilizando como segunda alternativa de búsqueda de cualquier cosa YouTube. Y creo que hay una fuente pero muy interesante para transmisión de conocimiento, así como también para hacer cosas que no sirven para nada, pero bueno, entretienen algunos. Pero yo creo que YouTube, creo que es un canal importantísimo para transmitir conocimiento. Hoy cualquier cosa está en la web, cualquier cosa está explicada en YouTube, y bien usado es una fuente maravillosa, maravillosa, y ocupó mucho tiempo, y el tiempo que precisaba tener ocupado en actividades que me despejaran y demás. Y YouTube ha sido un gran amigo y lo sigue siendo, y hoy es un gran aliado. Animo a todo el mundo a que se exprese por YouTube, se exprese con sus servicios, su inquietud, que aprenda también de YouTube, porque está todo ahí. Así que la verdad que yo celebro la aparición y espero que siga siendo eso, que también una fuente de gratitud para mucha gente. Úsenlo como lo usen, ¿no? Perfecto, Marcelo. Muchas gracias por este tiempo, por poder haber compartido esta comunicación, compartir con todos los constructores, todas las personas que están viendo este podcast. Y bueno, si quieren aprender un poco más de Marcelo, voy a dejarle en la descripción todos los links, tanto en Facebook, en YouTube y en Instagram, que hace poco también has hecho una transmisión en vivo muy interesante. Estuve la primera vez. Ah, mira tú, a mí yo todavía no lo he intentado, pero sí, vi que compartís muchos consejos ahí. Es muy importante estar en conocimiento tanto de la arquitectura, de la ingeniería, para que puedan entenderlas, puedan fusionar muy bien los conceptos y pueda desarrollarse un proyecto de la mejor manera. Gracias, Marcelo, espero que pronto estés de nuevo en el canal, poderte entrevistar de repente con un tema puntual, compartir un tema que quizás sea de interés más adelante. Y bueno, si tienes algunas palabras para poder despedirte. No, yo te agradezco porque para mí ha sido una muy buena oportunidad de estar en contacto con gente que valoro. Como te lo dije, te felicito por tu canal. Veo que está hecho de una forma tu canal, todas tus redes están con la misma onda. Valoro mucho y aparte veo que hay calidad de información ahí. O sea que quiero felicitar otra vez por eso. Realmente la pasé muy bien. Me gusta tener este ida y vuelta, sobre todo con gente que de otra forma no hubiera sido posible conocer. Así que bueno, nos estaremos viendo en cualquier momento para lo que quieras, con un tema puntual o no, y bueno, seguiremos en esta forma de contacto que creo que puede ayudar a los demás también, aparte de entretenernos a nosotros. Perfecto, Marcelo.
Muchas gracias y nos vemos más adelante. Seguimos en contacto. Listo. Suerte, que tengas buen día. Gracias, Marcelo. Nos vemos.